Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Oh, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Oh, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Oh, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Oh, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Oh, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Y te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo el Señor. Oh, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo el Señor. Y tú eres santo, solo tú
Solo tú eres santo. Santo es el Señor. Oh, sí, tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Digno es el Señor. Oh, esta mañana, Señor, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo el Señor, y tú eres santo. Oh, solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo es el Señor, oh, y tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Digno es el Señor. Y aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor una vez más. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, Jesus. Aleluya, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te exaltamos, Señor. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria. Aleluya, vamos a alabarle en esta mañana. Aleluya. Amén, aleluya. Siente su dulce presencia en este lugar. Aleluya. Es una preciosa mañana para alabar a nuestro Dios. Aleluya. Ya pasamos todo el estrés durante la semana. Ya anduvimos para arriba, para abajo. Pero hoy es tiempo de celebrar el nombre de Jesucristo. Celebrar ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pueden tomar sus asientos en esta mañana. Saludos a los que están viendo en vivo en este día. Gracias por acompañarlos en esta mañana. Solamente puedo decir que se siente una dulce presencia. No sé si usted la siente, yo la siento. De nomás de alabar y glorificar a Dios. Porque Dios siempre es bueno con nosotros. Dios es maravilloso con cada uno de nosotros. Y en esta mañana, sin tomar más tiempo, vamos a terminar el estudio del ministerio de servir, la tercera parte, la última parte, y nomás para recordarle lo que estamos hablando el domingo pasado, de que muchas veces buscamos excusas para no poder servir, y Dios, Jesucristo nos decía que hay muchas maneras que podemos servir, sobra las razones para servir en el ministerio de servicio. Y si vamos en esta mañana al libro de Juan, capítulo 13, versículo 3 al 5 de la historia que estábamos leyendo, donde Jesús le lava los pies a los discípulos.
y podemos sacar varias cosas de este contexto. En Juan capítulo 13, versículo 3 al 5 dice la palabra de Dios: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es una historia, como dije el domingo pasado, que yo aprendí mucho en este estudio, porque muchas veces leemos y hay cosas que no captamos o no vemos en ese momento. Pero leyendo esta historia, encontramos que Jesús sabía dónde iba, y lo mencioné el domingo pasado. Él sabía que iba al cielo, que iba a gobernar, que iba a reinar, y después iba a enviar al Espíritu Santo a los creyentes para que pudieran continuar su misión. Y si queremos servir, también mencionaba el domingo pasado que nosotros tenemos que tener una idea clara hacia dónde nos dirigimos en nuestro ministerio o en lo que hagamos. Necesitamos saber hacia dónde vamos y di 2 puntos el domingo pasado. Necesitamos saber que nuestro destino final es el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Este conocimiento proporciona fuerza y nos ayuda a seguir adelante, nos da ese poder. Cuando tenemos eso en mente, que vamos a un lugar, no estamos haciendo esto nomás porque sí, o a ver qué sucede todo esto. Necesitamos que saber hacia dónde vamos, y todos debemos de tener eso en nuestra mente, de que vamos a ir al cielo, de que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un destino eterno más grande que simplemente estar aquí en la tierra. Muchos piensan, y he platicado con gente, pues nomás la vida vivimos y se acaba y es todo. Y le digo, pues si tú quieres vivir esa vida, puedes vivir esa vida, pero yo sé que tengo un propósito. Yo sé que lo que yo hago, el ministerio que Dios me ha puesto, tiene un propósito. Debemos de captar esto, y necesitamos tener una idea de hacia dónde vamos con el servicio que brindamos, con lo que estamos haciendo. ¿Estamos ayudando a alguien? O quizás podemos preguntarnos en esta mañana, quizás el servicio que estamos ofreciendo está ayudando a la iglesia a crecer. Lo que yo estoy haciendo le está ayudando a alguien a ser beneficioso para ellos, o ayudándole a seguir su caminar con el Señor Jesucristo. Son preguntas que nos debemos hacer, y conocer la dirección hacia lo que apunta el servicio puede ser beneficioso. Jesús sabía que este mundo no era su hogar, y nosotros tenemos que también saber lo mismo, que este mundo no es nuestro hogar. Y él sabía que su destino estaba en el cielo. Igual nosotros sabemos que nuestro destino está en el cielo. Y él nos demostraba a sus discípulos, les enseñaba lo mismo, que él estaba al mismo tiempo que él estaba sirviendo y haciendo lo que tenía que hacer en ese momento. Él estaba ayudando a otros a discipularlos, a guiarlos en su caminar con Dios, enseñándoles qué es el ministerio de servir. Y es lo que tenía Jesucristo en mente, llevar a estos discípulos a ese lugar de abnegación, de que hay que negarnos a nosotros mismos, de que debemos de sujetarnos a Dios. Es la manera que Jesucristo nos enseñaba. Como dije, desde que Él nació, durante toda su vida hasta la cruz, Él nos enseñó el servicio de abnegación, de quitar esas cosas que nos va a estorbar en el camino de Dios. Un escritor lo expresó de esta manera: cuando Él lavaba los pies a sus discípulos, Él apuntaba a su muerte, a la muerte de cruz. El Mesías exaltado asume el papel de siervo despreciado para limpiar a otros. Él se quitó ese papel de autoridad y vino a ser como un siervo, dice la palabra de Dios. Vino a ser ese hombre despreciado por el mundo. Y vaya qué acto que nuestro Dios hizo por nosotros. Jesús sabía que los discípulos iban a necesitar su ejemplo para lograr su misión. Sabía dónde iba,
al servicio de abnegación y al lavarle los pies les mostraba el camino hacia ese lugar bendito. Yo lo mencioné el domingo pasado, es lo que hace un siervo, guía a los demás a ese lugar de bendición, guía a ese lugar de la cruz. Y debemos demostrar nuestro servicio. Nuestro maestro demostró ese servicio en esta historia que leemos. ¿Cuáles fueron los elementos particulares de Jesús lavando los pies de los discípulos? Leíamos en Juan capítulo 13, versículo 4, que Él estaba sentado en aquella mesa. El Señor Jesucristo estaba sentado en aquella mesa, ahí en el centro de aquella mesa, y me imagino todos alrededor de Él, muy atentos, esperando qué iba a decir el maestro, mirándolo. Quizás uno deseaba hacer como Él estaba siendo el centro de atracción. Pero hay una cosa interesante en la historia que acabamos de leer. El maestro estaba sentado en la mesa y Él conoce los pensamientos del hombre, Él conoce nuestro corazón. Y Él sentado ahí en la mesa hizo algo inesperado, algo que nunca los que estaban ahí se imaginarían lo que estaba a punto de suceder. Y vemos en los versículos que acabamos de leer cómo Jesucristo nos da ese ejemplo a seguir. Primero dice que Jesús estaba ahí en la mesa, había llegado a aquel lugar y estaba en la mesa. Y me gusta lo que dice el versículo 4, se levantó de la cena. Jesucristo se levantó de aquella cena, de aquel comedor, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó sobre él. Y esto lo hizo para poder realizar ese acto de servir, para poder lavarle los pies a sus discípulos. Y es lo mismo el día de hoy. El Señor Jesucristo, si lo puedo poner en estas palabras, se salió de su lugar de comodidad para poder servir. Nosotros, si queremos servir en esta mañana, si queremos estar en este ministerio de servir, tenemos que levantarnos de ese lugar de comodidad. Tenemos que salirnos de ese lugar donde nos sentimos seguros y levantarnos y decir, Señor, aquí estoy. Úsame para tu servicio. No, quizá no sabemos qué servicio vamos a hacer, pero un servidor, alguien que está en el ministerio de servir, tiene que aprender a levantarse primero. Jesús lo hizo demostrando aquel ejemplo y dándonos ese ejemplo de que hay que salir de ese lugar. En el nivel más práctico debemos entender que nunca serviremos si no nos levantamos del lugar donde estamos. Queremos servir, queremos hacer esto, pero muchas veces nomás está nuestra mente y nomás está nuestro querer. Pero para que la cosa suceda tenemos que levantarnos de este lugar. No podemos servir si estamos sentados y esperando que alguien nos diga, mira, veas esto. Uno que sirve, uno que tiene ese ministerio, ve la necesidad y sirve y se pone primero. Se levanta de la mesa. Jesús era el centro de atención y me imagino que todos querían ser como Él, todos queremos sentar a la mesa, todos queremos estar ahí en el medio de atención. Y ellos decían quizás, este es alguien grande, alguien de autoridad. Y ellos quizás en su mente pensaban esto, pero me gusta como el Señor Jesucristo se iba a mostrar algo mejor. Porque a todos nosotros nos gusta estar en la mesa. ¿A quién no, verdad? Yo no quisiera estar trabajando todo el día. Yo quisiera que me sirvieran y que me hicieran esto y el otro. Y las personas y el hombre es así. Queremos todo delante de nosotros. Estamos cómodos. Todos queremos esa posición. Pero Dios conoce nuestros pensamientos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y Jesús dijo, están pensando de que esto es bueno, estar en el centro de la mesa, tener la atención. Y muchos quieren ser como yo. Aquí les va algo, les voy a dar algo mejor. Y le diré la manera que ustedes pueden estar sentados en la mesa. Y si lo puedo poner en esta mañana y leí una escritura, más adelante lo voy a dar. Muchos queremos estar en las bodas del Cordero, queremos estar en la mesa de las bodas del Cordero, pero la manera que podemos llegar a la mesa de la boda del Cordero es que si aprendemos a servir,
si aprendemos a humillarnos, si aprendemos a abnegarnos a nosotros mismos, si aprendemos a estar sumisos y sujetos a la voz de Dios, a la voluntad de Dios que Dios requiere de nuestra vida. Todos queremos llegar allá, todos queremos estar en esas bodas del Cordero sentados en la mesa y que sea el Señor sirviendo a nosotros. Pero el Señor nos dice, ¿quieres llegar allá? Tienes que aprender a desprenderte de ciertas cosas. Tienes que aprender a servir. Tienes que aprender a estar dispuesto a ayudar. No solamente a mí, ¿verdad? Porque muchas veces queremos hacerlo para Dios y nos batallamos para hacerlo para los demás. Pero tenemos que aprender a servir a los demás, a aquellos que están alrededor de nosotros. Tenemos que humillarnos, despojarnos de todo lo que tengamos para poder servir a Dios. Necesitamos aprender a servir y ser los primeros en decir, yo ayudo y yo lo hago sin esperar que nadie venga y nos diga. Un ejemplo podemos ser en los convivios, como el convivio que vamos a tener el domingo que viene. Esté disponible, sea un servidor, aunque sea poniendo las sillas, poniendo las mesas, limpiando las mesas, sea un servidor, ser el primero. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Aquel que está encargado, ¿qué es lo que necesita? Mira, yo pongo la comida, yo lavo la vasija después de esto. Son cosas tan simples que uno puede hacer. Uno puede aprender de esa manera a servir de una manera u otra. Sin embargo, para hacer estas tareas de servicio, quizás simples, pero necesarias, los que están sirviendo primero tienen que levantarse de su silla. Es la única manera que vamos a accionar en este ministerio de servir. Ser el primero que toma acción. Si hay necesidad, si hay oportunidad de ser ayuda para alguien, hazlo. Si no sales, nunca te vas a desarrollar en el ministerio en que estás. Y lo he dicho de muchas maneras. Se lo dije a los jóvenes cuando tenía el grupo de jóvenes. Tienen que aprenderse a desarrollarse, tienen que hacer esto. Tenemos que ir, tenemos que salir, tenemos que ensuciarnos las manos. Es lo que hace un siervo y es lo que vamos a ver con el Señor Jesucristo. Tenemos que accionar, si no, nunca vamos a desarrollar o saber cuál es nuestro ministerio, cómo Dios nos puede usar. Necesitamos que ensuciarnos, salir de nuestro lugar de confort, de comodidad y para ver lo que Dios tiene a nuestra vida. Y sigue la historia que dice Jesús se quitó su ropa, se quitó su atuendo que él tenía para realizar su tarea. Jesús se quitó la ropa exterior y otro artículo. No solamente se quitó aquella ropa que él tenía diciendo que él era un maestro, sino que él se quitó aquella vestimenta que él tenía, aquella túnica, y dice que se puso esa toalla de siervos, a la forma como los siervos se vestían en aquel entonces, cargaban una toalla y vistiéndose como siervo, dice la palabra de Dios, y es cuando comenzó a servir a aquellos que estaban sentados en aquella mesa, en aquella casa. Estas adiciones y sustracciones fueron necesarias para que Jesús lograra su deseo de lavar los pies de los discípulos, para poder cumplir ese acto de servir. Ahora, no siempre tenemos que cambiarnos de ropa, ¿verdad? Esta ropa o quizás este traje. Quizás si vas a cortarle el zacate a alguien, pues sí te tienes que cambiar el traje, ¿verdad? No te vas a querer trabajar ahí con traje, cortando el zacate. Pero va más profundo que eso. Tenemos que quitarnos aquellas cosas que estorban en nuestra vida para poder servir. Tenemos que quitar aquellas cosas, quizás el orgullo, actitudes que traen orgullo o la pereza. La pereza nunca te va a llevar a ningún lado. Y la justicia propia son todas las cosas que debemos de quitar a un lado cuando servimos. Y es necesario adoptar actitudes, vestirnos de cosas como el amor, para demostrar ese amor a otros, la compasión para otros y la ayuda para servir con eficacia, no nomás hacer las cosas nomás porque sí. Por eso decía que tenemos que tener en mente por qué estamos haciendo las cosas. Yo sirvo, yo ayudo a alguien para que esa persona
mejore su vida. No nomás lo sirvo nomás porque sí, sino quiero que dé fruto lo que yo hago, que lo que yo estoy haciendo sea de beneficio para esa persona a la cual yo estoy ayudando. No hacemos las cosas nomás así porque sí. Necesitamos que ponernos esos vestimentas de siervo, de servidumbre. Y después de su preparación, Jesús trabajó en la habitación donde los discípulos estaban reunidos y lavó los pies. Ahora es una cosa que quizás pasamos por apercibido y lo he dicho muchas veces. Aquellos que han tenido tiempo en el ministerio, quisiéramos que todo fuera color de rosa. Quisiéramos que todos trabajáramos en unión, y va a haber conflictos, va a haber cosas. Y en esta historia lo vemos. Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Ahora usted sabe, los pies a uno quizás le huelen a queso. Usaban chanclas. No había tantas calles de así como asfalto, va, y eran de tierra, polvoso, lodoso. Quizás algunos a lo mejor traían hongos en los pies, no sabemos. Pero era un acto de humillación, un acto muy, que podemos decir, bajo. Pero el Señor Jesucristo, y quizás la única persona que no debería estar en esa posición era el Maestro mismo. Mas, sin embargo, nuestro Señor es tan hermoso, nuestro Señor es maravilloso con nosotros, que tomó forma de siervo. Y ahí estaba el Maestro creador del universo, hincado delante de los discípulos, lavándole sus pies. El ministerio de servir no es fácil. A veces huele mal. Hay veces que cosas, ¿verdad?, que vas a ver y no te van a gustar, esos hongos. Pero tienes que lidiar con ellos si quieres servir en el ministerio de servidumbre. No siempre va a ser todo muy bueno y color de rosa y todo allá arriba. Vas a tener que ensuciarte las manos. Vas a tener que lavar, vas a tener que guiar a aquella persona que quizás no quiere hacer caso, que quizás te da mucho dolor de cabeza. Pero si eres un siervo de Dios, vas a tener que aprender a lidiar y a humillarte y seguir trabajando para poder guiarlos al camino correcto. Es lo que estaba haciendo el Maestro ahí, lavando aquellos pies de aquellos discípulos, demostrando si quieres ser grande en esto, si quieres hacer grande en el reino de Dios, entonces tienes que aprender a servir a todos los demás. Y por eso le decía yo a mi esposa, mientras yo leía este ministerio de servir, es algo poderoso. Yo nomás lo puedo sentir, no sé cómo decirlo, es una autoridad, un poder que hay cuando aprendes y valoras el ministerio de servir. Muchos lo miran muy bajo, pero es algo poderoso, es algo maravilloso poder servir al evangelio, servir a Dios y servir a los demás. Y el Señor nos dio ese gran ejemplo a cada uno de nosotros. Él es el modelo que nos enseñó. Él es el gran ejemplo que nos dio en lavar los pies de los discípulos. Y el Señor requiere que sus discípulos aprendan a servir a los demás. Después de que terminó de lavarle los pies a los discípulos, Jesús regresó a su lugar. Como dije el domingo pasado, Dios no dejó de ser Dios porque hizo ese acto o se humilló delante de aquellos hombres. Dios sigue siendo Dios. Él regresó a su lugar y Él les dijo a sus discípulos por qué les había lavado los pies. Y Él terminó en el versículo para que se lavaran los unos a los otros. Si lo podemos poner de esta manera, para que pudieran servirse uno a los otros. Es la manera como crecemos, es la manera como la iglesia sigue hacia adelante, si aprendemos a servirnos unos a otros. Jesús modeló el comportamiento que deseaba de sus discípulos, su obediencia, su bautismo, el lavamiento de pies y llevar la cruz, son todos comportamientos que espera de sus discípulos. Queremos ser discípulos de Dios, queremos ser servidores de Dios, entonces tenemos que aprender estas cosas.
cosas. Tenemos que aprender a humillarnos, tenemos que aprender a servir, tenemos que aprender a estar dispuestos y obedientes a la voluntad de Dios. Jesús quiere que sus seguidores hagan estas cosas porque Él fomenta, porque al hacerlo fomenta el crecimiento de su reino y anula los valores del mundo que quizás causa idolatría y egoísmo en nuestra vida. Al aprender a servir, a quitarnos aquellas cosas en nuestra vida, nos va a ayudar a crecer en el camino de Dios. Servir es esencial en esta mañana para que desarrollemos un carácter semejante al de Jesucristo en esta mañana. Es importante poder servir, es muy esencial en nuestro caminar. Nuestra voluntad de servir debe estar en nuestro corazón. Esto no debe ser a la fuerza, sino que nazca en nuestro corazón. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 27, si tienen sus Biblias en esta mañana, en el libro de Lucas, versículo 22, 27, muchos queremos estar en lo más alto, en la posición más alta, el evangelista más nombrado y todas estas cosas. Y no está mal, todo eso lo voy a decir, no está mal, y más adelante lo voy a hablar. Pero note donde Jesucristo se encuentra. Y Él lo dice en el Lucas, versículo 22 al 27. Jesús estaba haciendo preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Y termina diciendo el maestro: yo estoy entre vosotros y sirve. Siendo grande, siendo el Dios Todopoderoso, Él dijo, no es el que se sienta a la mesa, no es el que está ahí en el centro, sino el que sirve. Como verdaderos discípulos de Jesús, nosotros también debemos de servir a los demás. Todos debemos estar dispuestos a prestar nuestro servicio, sin tomar en cuenta nuestra posición, economía, social, o nuestra edad. Y lo mencioné el miércoles, ¿verdad? No importa la edad que tengas, debemos estar dispuestos. Muchas veces ponemos esas excusas, es que no tengo mucho dinero para poder ayudar a alguien. No se necesita dinero para ayudar a alguien. Puedes darle tu tiempo, puedes poner tu oído para escuchar a aquella persona, puedes poner tus labios para poder hablarle palabra de Dios a esa persona. No importa tu estado social, es que tú no sabes quién soy yo. Yo soy gerente, yo soy esto, yo tengo mi negocio, yo soy esta persona. No importa qué estado social tengas o qué edad tengas en esta mañana. Todos podemos servir en el reino de Dios. Y hay muchas formas que podemos servir a los demás. Podemos ayudar a los demás económicamente. Si tú tienes dinero y sabes que alguien está pasando, alguien no pagó su bill o algo, podemos ayudar económicamente. Podemos ayudar en lo físico. Alguien quizás se fracturó un pie, no puede hacer un trabajo. Quizás vas a limpiarle su casa, quizás vas a cortarle el césped, o quizás alguien está dolido, alguien está pasando por algo. Puede ser esa persona que le dé aliento, que le traiga aliento y le ayuda espiritualmente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? Hay muchas formas de servir, hay muchas formas de poder ayudar a alguien. Y como dije, ¿por qué desea el Salvador del mundo que brindemos servicio a los demás? Porque es por medio del servicio de hombres y mujeres, de niños y niñas jóvenes, en que la iglesia puede seguir hacia adelante, en que el servicio y que la obra del Señor se va a llevar a cabo. Es la única manera si aprendemos a servir los unos a los otros. A lo largo de la vida todos dependíamos de otras personas. Si nos recordamos, ¿verdad? Y es un ejemplo de la vida. Cuando éramos pequeños, teníamos que esperar a nuestros papás que nos alimentaran, que nos dieran de comer, que nos dieran de tomar a la leche, que nos vistieran, que nos pusieran zapatos, y ahí nos traían. Y sin este cuidado, sin que ellos nos ayudaran, quizás fuéramos muertos, quizás no fuéramos llegado a una vida más grande. Necesitamos de estos cuidados, necesitamos que ellos prestaran ese servicio a nosotros. Ya fuimos creciendo y fuimos llegando a la adolescencia o a los 18 años y durante ese tiempo ha habido personas que nos dieron
consejos, habían personas que nos dijeron así se hace esto. Tuvimos nuestro primer trabajo, aprendimos de nuestro primer trabajo y fueron cosas que nos ayudaron a desarrollar a nosotros, a aquellas personas que prestaron su tiempo, que prestaron su servicio. Y así nosotros en la iglesia, los hermanos y las hermanas, debemos de ver aquel recién llegado, aquel recién convertido, ayudarle, prestar nuestro tiempo de servicio a esa persona para que ese nuevo convertido se desarrolle, ese nuevo convertido pueda crecer en el evangelio. Es lo que hace un servidor, es lo que hacía el maestro. Quisiera que sus discípulos pudieran captar que hay algo más profundo que solamente estar ahí en un lado, estar a la mesa. También se puede servir, también se puede ayudar a los demás. No solamente se trata de que todos me miren, sino que aprendamos a servir. Y es algo maravilloso poder servir a los demás. Es como crecemos, es como seguimos hacia adelante. No se trata de nuestras habilidades, no se trata de todo esto, sino que proviene todo esto de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? Hay una recompensa cuando hacemos esto en el servir. Es algo maravilloso, es algo poderoso. En Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24, dice la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. Dice, siervos, obedecer en todo vuestro amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de tu herencia, porque a Cristo el Señor servís. Servimos en esta mañana a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo sirvo a mi hermano, cuando yo sirvo a mi hermana, lo debemos de hacer con todo el corazón, como lo estamos haciendo para Dios. El Señor Jesús dijo que es mejor dar que recibir. En otra escritura él dijo es mejor dar que recibir. Con esto él estaba expresando que el dar es servir. Si lo podemos poner de esta manera, cuando uno da, uno está sirviendo. Mientras que recibes es ser servido. Ahora, no es malo recibir, pero muchas veces nos acostumbramos a nomás estar recibiendo y nunca damos. Es ahí cuando viene el problema. Nomás recibimos y se siente bien bonito, pero cómo duele cuando tienes que dar. Y muchas veces queremos servir, nos acostumbramos, pero el que recibe espera que le den. Aquel que recibe nomás está viendo para los lados y nunca está accionando, nomás está esperando que llegue la bendición de Dios. Espera el sustento, espera la bendición y espera la protección. Y como dije, no es malo ser bendecido. El problema es cuando nos acostumbramos y cuando ya no recibimos, nos sentimos mal y ya no sabemos qué hacer. Por eso decía, es mejor dar que recibir, porque el que da, va y lleva. Acciona. Y es lo que Dios hace. Él siempre ha sido un Dios de acción. Mi Dios no es un Dios perezoso. Mi Dios desde que ha estado aquí, ha estado trabajando, ha estado accionando. Y es lo que requiere de aquellos servidores de Él. Que accionen, que vayan, que lleven, que se hagan disponibles. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Llevar el evangelio, llevar un discipulado, ayudar a alguien, llevar ayuda, llevar alimento, porque el dar es desprenderse para que otros reciban. Cuando yo doy, me estoy quitando aquello que Dios me dio para poder dárselos a otros. Es cuando uno se desprende de eso y cuando uno da, es dar a aquel necesitado, es servir a los demás y sanar el corazón que quizás esté dolido o esté herido. Es ser generoso con el tiempo, con dinero y con esfuerzo. El dar trae recompensa, dice la palabra de Dios. Cuando uno aprende a dar de sí mismo y a saciarse, a quitar todo lo que tiene, cuando ya no tengas nada, el Señor vuelve a saciar tu vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, y me voy a apurar, el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 24 al 25. Proverbios capítulo 11, versículo 24 al 25.
Dice, hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es una bendición cuando uno sabe, aprende a dar, cuando uno se le pone a su disposición a los demás. Dios busca esta clase de hombres en esta mañana. Dios busca aquel que esté dispuesto a servir. ¿No lo cree? Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 45 al 47. Dios busca esta clase de hombres que digan, yo estoy listo para servir, Señor. Yo estoy listo para lo que tú necesites o requieras para mí. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 45 al 47 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hay una recompensa tan grande cuando aprendemos a servir a Dios. Y Él busca a esos siervos fieles y prudentes. En el ministerio de servir, tienes que ser fiel. Como dije, va a haber cosas que te van a ofender y va a haber personas que le estás ayudando y te van a ofender y no van a querer tu ayuda, pero tú tienes que seguir siendo fiel al ministerio de servir. Como dije, Jesús no dejó de servir porque Judas lo traicionó. Él siguió sirviendo, lavando los pies. Y uno tiene que ser fiel y uno tiene que ser prudente en este ministerio. Y el ministerio de servicio hay que hacerlo con humildad. El apóstol Pablo nos decía en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 19, el apóstol Pablo dijo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Pasó muchas cosas el apóstol Pablo, pero él dijo, yo serví a Jesucristo con humildad. En otras palabras, a pesar de la prueba, de la lucha, de las lágrimas que tuvo que derramar, nunca dejó de servir a Dios con toda humildad. También hay que ser constantes y diligentes en nuestro ministerio de servir. Esto no es nomás cuando te sientes con ganas de servir. El ministerio de servir no es cuando, pues ahora sí traigo para ayudar a alguien, tengo dinero para ayudar a alguien, o ahora sí traigo ganas de hablar con alguien. Esto no se trata así. El ministerio de servir tenemos que ser constantes y tenemos que ser diligentes. Romanos capítulo 12, versículo 11, para aquellos que no me creen, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no lazy, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. No importa que tanto tiempo haya pasado, no importa si quizás saliste cansado, dice la palabra de Dios, con diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Es lo que se requiere ser un servidor, es lo que se requiere en el ministerio de servicio. Oye, muy fácil, ¿verdad? Cuando dicen el ministerio de servir, pues es nomás ayudar y esto y el otro. Es más profundo de lo que usted cree en esta mañana, es más profundo de lo que usted piensa en esta mañana. El servir a los demás es servir a Jesucristo mismo. Dios no se olvida de lo que hacemos. Ya no, a veces no queremos servir porque decimos, no, pues es que nadie lo nota, nadie se da cuenta, porque el servir muchas veces, mayor de las veces, es atrás de la escena, cuando nadie lo ve, cuando nadie lo mira, pero hay uno que no se olvida de lo que usted hace en lo oculto. Hay alguien que no se olvida y que todo lo ve, lo que usted hace de corazón y con humildad en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué maravilloso, ¿verdad? Es cuando servimos a Dios. Quizás nadie se da cuenta, pero hay uno que sí da cuenta. Hay uno que está anotando ahí todo lo que hacemos y Él dice que no es injusto para olvidar nuestras obras. Por eso decíamos, nada es en vano para lo que hacemos para Dios.
Aquella semilla que usted plantó no fue en vano. Aquel acto que usted hizo allá cuando nadie había, quizás nomás era usted, sus hijos, quizás era usted, su esposo, y solitos allá evangelizando, ayudando a alguien. El Señor dice que no es injusto y Él no olvida esa obra que usted hizo, sirviendo a Dios y a sus santos. Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40, no lo voy a leer. Y muchas veces decimos, ¿cómo es que servimos a Dios cuando servimos a los demás? Fácilmente, dice la palabra de Dios, cuando tuve hambre, ¿qué dice? Me diste de comer. Cuando estaba desnudo, me cubriste. Cuando estaba en la cárcel, me viniste a ver. Cuando estaba enfermo, me fuiste a visitar. Cuando era forastero, me abrazaste. Dice el Señor en Mateo capítulo 25, versículo 35. Cuando se lo hicimos a los más pequeños, dice el Señor, a mí me lo hiciste. Ese es el acto de servir. No lo estamos haciendo nomás porque sí, lo estamos haciendo para el Señor y debemos servir a Dios con alegría hasta que Cristo venga. El servir a Dios no es solamente un rato, sino estar sirviendo hasta que el Señor venga o nos llame a la eternidad. Cuando dicen gloria a Dios. En el libro de Lucas capítulo 12 versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten. Recuerden lo que dije, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Amén. Yo no sé usted, yo lo siento en mi corazón, lo siento tan fuerte. Amén. Cuando uno aprende a servir, cuando uno se humilla delante de su presencia, lleva un ministerio, cualquier ministerio que usted tenga, y vamos a hablar de los ministerios, sea ministerio de servir, profecía, X cosa, ministerio de enseñar, de maestro, cualquier don, cualquier ministerio, pero cuando usted lo hace con humildad, cuando usted lo hace con sencillez de corazón, cuando usted es constante en ello, y cuando el Señor venga o lo llame, y el Señor lo encuentre trabajando, dice, entonces van a poder sentarse a la mesa y ahí la mesa, el Señor mismo es el que nos va a servir en la mesa. Pero tenemos que ceñirnos de esa vestidura de siervo. Despojarnos de aquella basura, de aquel orgullo de que yo soy esto. Despojarnos de todo eso y aprender a servir a Dios de todo corazón. Jesús ya nos dio su ejemplo en Juan capítulo 13 versículo 15. Él dice, porque ejemplos os he dado. No hay excusa en esta mañana. Queremos hacerlo grande, queremos hacernos el más acá y yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer ese servicio, dijo el Señor. Yo fui el creador de todo el universo, pero si yo lo hice, yo requiero que ustedes lo hagan. Porque yo os he hecho, vosotros también hagáis, dice la palabra de Dios. Un día Jesús nos dirá en Mateo capítulo 25, versículo 21, si somos constantes en esto, si somos constantes en lo que Dios nos dio, Él nos va a decir un día, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Debemos de tener esto en mente, que lo que hacemos, que vamos a un lado en nuestro acto de servir, que vamos a un lado con nuestro ministerio, que vamos a un lugar, a ese hogar, dulce hogar, y no solamente eso, sino que mientras que yo voy a ese lugar con mi ministerio de servir, ministerio de profecía, mi ministerio de enseñar, mi ministerio de o lo que Dios me ha llamado, mientras que yo me dirijo hacia el cielo, yo quiero llevar personas conmigo, yo quiero ayudar personas, así como Jesucristo nos estaba dirigiendo a la cruz. Yo quiero hacer eso exactamente. Si quiero ser discípulo de Jesucristo y decir que quiero reflexionar, ser ese reflejo de Jesucristo, entonces tenemos que hacer exactamente lo que hizo el Maestro por nosotros. Ya estoy a punto de terminar. Servir es una bendición para Dios, para su iglesia y para aquel que sirve. No es un ministerio que recibe mucha atención. No es un ministerio que recibe las luces, por decir así. It's not a ministry that is in the spotlight, the ministry of serving. Pero el ministerio de servir ha levantado iglesias, ha edificado a santos, ha salvado almas. El ministerio
de servir y ha hecho discípulos. Es algo maravilloso, es algo poderoso. No todos podemos predicar, no todos podemos estar tras de este púlpito. Quizás no todos podemos cantar, quizás no todos podemos enseñar, pero todos podemos servir de una manera u otra. Martin Luther King lo dijo de esta manera: todo el mundo puede ser alguien genial, porque cualquiera puede servir. No es necesario tener un título de universidad en esta mañana para poder servir. Usted lo único que necesita en esta mañana es un corazón lleno de la gracia de Dios. Y si yo hago la pregunta, todos estamos llenos de la gracia de Dios en esta mañana. Todos tenemos el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Un alma generada por amor puede servir mucho a aquella persona en necesidad. Un alma, una persona que se ha puesto disponible para servir puede ser un afecto a alguien, en la vida de alguien. Y en esta mañana tenemos que orar de esta manera. Oremos para que Dios nos dé esa actitud de un siervo con perspicacia espiritual para poder ver las necesidades que son obvias, pero no solamente las necesidades que son obvias, sino aquellas necesidades que son ocultas. Quizás muchas veces venimos y pensamos porque los hermanos están en la iglesia, están en el culto, quiere decir que están bien. Muchos vienen con necesidad. Quizás no lo mencionan, quizás no lo dicen, pero han venido a este lugar con una necesidad. Y tenemos que orar como siervos, que el Señor nos demuestre aquella necesidad que es obvia y aquella necesidad que es oculta. Se va a maravillar de aquellas personas que vienen a la iglesia con una necesidad tan profunda, con un dolor tan profundo. No quiere decir que porque están sonriendo, quiere decir que todo esté bien. Hay veces que por dentro se están destruyendo, pero como siervos tenemos que aprender a orar y a poder aprender y decirle: Señor, haznos ver, Señor, con tus ojos. No somos las manos del Señor en esta mañana, en este mundo. Somos las manos del Señor. Somos los pies del Señor. Somos los oídos del Señor. Seamos esa iglesia que sabe servir a los demás. Hoy más que nunca, hermanos, en esta mañana, este mundo necesita esa iglesia que tenga ese corazón y esa actitud que sabe servir a aquel necesitado de corazón. Que Dios me lo bendiga en esta mañana. Espero que se hayan disfrutado y se hayan gozado con este estudio. El próximo domingo seguiremos con otro estudio. Síganse gozando de la presencia de Dios, porque hoy es domingo y es domingo de celebrar a nuestro Señor Jesucristo.